Hello, what's your name? Hello, my name is Maria Paula Giron. I'm from Cali, Colombia. Today I'm going to talk about my dream life in 10 years. What job will you have in 10 years? In 10 years, I will be working as a technologist in radiology and diagnostic imaging. I might also teach other students about this beautiful career. Where will you lie in the future? I think I will lie in a small and peaceful town near Cali. What place will you visit? I will travel to other countries like Spain or Canada. What will your daily life be like? My daily life will be simple but happy. I will work, work in an hospital or clinic, and in the afternoon, I will spend time with my family and friends. How do you see your field in 10 years? In 10 years, I will be a happy, independent, and successful woman. Thank you, Maria. Thank you, Nicole. Bye.
Hola, buen día, me llamo Diego Fernando Saa. En esta ocasión vamos a hablar sobre las proyecciones adicionales del hombro, muñeca, rodilla y pie. Vamos a iniciar con la proyección axial de hombro o falsa axial de hombro. Se ubica el paciente en bipedestación con la espalda pegada al buque de pared, el brazo va a estudiar en abducción y la mano por encima de la cabeza, flexionando el codo. Rotar el paciente ligeramente, que la escápula quede paralela al chasis. Debemos utilizar un chasis o detector de imagen de 24×30. Vamos a utilizar la técnica de 58 kV, 20 MAS y la distancia entre el foco y el detector va a ser de 1 metro. La incidencia del rayo central la vamos a colocar en la apófisis coracoides con una angulación de 0 grados, que se va a colimar en la parte superior por encima de la articulación acromioclavicular, por la parte inferior en el tercio medio de la escápula y lateral a nivel de la región anatómica. Los criterios de evaluación de esta proyección es evaluar la cabeza humeral y la cavidad glenoidea, así como también se pueden identificar luxaciones o fracturas. Luego está la proyección trastorácica de hombro. El paciente debe estar en bipedestación con el hombro afectado, pegado hacia el buki en el lateral y el brazo extendido a lo largo del cuerpo. La espalda ligeramente arqueada hacia el mismo lado y el otro brazo, el que no se va a estudiar, en abducción, flexionando el codo para que la mano llegue hasta la cabeza. También se utiliza un chasis de 24×30, la distancia del foco receptor es de 1 metro y la técnica que vamos a utilizar es 65 kV con 64 MA. La incidencia del rayo central va a ser a 4 centímetros por encima del pezón externo y la línea coronal media. La colimación en la parte superior va a ser a nivel del borde superior del hombro, no afectado, en la parte inferior por debajo de la mama externa, anterior y posterior, y a los lados a nivel de la anatomía del paciente. Aquí vamos a evaluar la correcta visualización de la cabeza humeral y la glenoides para verificar si hay luxación o la presencia de una media luna que indique luxación. El perfil de la escápula se debe ver sin superposición. También evaluar la correcta posición del tubérculo menor en la corredera bicipital y la distensión entre el tejido óseo blando para identificar alguna fractura. Luego encontramos la proyección de muñeca con desviación cubital de escafoides. El paciente debe estar en sedestación con el miembro estudio sobre el detector de imagen y formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa. El brazo flexionado a 90 grados de tal manera que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa. El cúbito y el radio sean perpendiculares al antebrazo y la palma de la mano en pronación contra el chasis o una desviación forzada de la mano. Se utiliza una técnica de 53 kV y 2.5 MAS. Debemos utilizar un chasis de 18×24 y vamos la distancia foco detector a 1 metro. La incidencia del rayo va directamente al nivel del carpo con una angulación de 0 grados. Para colimar, en la parte superior hasta el tercio distal del radio, en la parte inferior hasta el tercio medio de los metacarpianos, de derecha y izquierda a nivel de la anatomía del paciente. Los criterios de evaluación de esta proyección es que se vea o podamos evaluar el alargamiento del escafoides, la alineación de los huesos del carpo. Se debe evaluar y comparar las vistas en desviación cubital con la desviación radial, observando que la desviación cubital alarga el hueso mientras que la desviación radial lo acorta. Luego tenemos la proyección de túnel carpiano. El paciente también debe estar en bipedestación y con la palma de la mano apoyada sobre el chasis e intentando forzar el cuerpo hacia adelante hasta que se produzca una hiperextensión de la muñeca. Se debe utilizar también un chasis de 18×24, la distancia del foco receptor de 1 metro. En la técnica vamos a utilizar 52 kV por 3.2 MA. Y en la incidencia del rayo central debe ir a nivel del carpo. La angulación debe ser de 25 grados tangencial al carpo. La colimación va a ser en la parte superior hasta el tercio medio de los metacarpianos, en la parte inferior, en la parte derecha y izquierda a nivel de la anatomía del paciente. Aquí vamos a observar claro y sin superposición de otras estructuras en el aspecto ventral de los huesos del carpo para poder detectar enfermedades sistémicas que pueden ser causadas por un factor de riesgo o del síndrome del túnel carpiano. Luego tenemos la proyección axial de rodilla. El paciente lo ubicamos de cúbito prono con las piernas muy juntas, si es la proyección de ambas piernas, y si es unilateral, las piernas separadas, en flexión y la pierna intentando tocar los gemelos con el bíceps femoral. Debemos utilizar un chasis de 20×30, una técnica de 53 kV con 10 MA, la distancia foco receptor de 1 metro, el índice del rayo central directamente tangencial a las rótulas con una angulación de 0 grados, la colimación superior va hasta el tercio distal del fémur, inferior, derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente. Aquí vamos a observar la rótula en relación con la garganta troclear del fémur, buscando luxación o subluxación o desplazamiento parcial. Comúnmente ocurre hacia lateral patelar o la inclinación de la rótula. Esto puede medirse a través de los ángulos específicos. Pasamos de la meseta tibial, de rodilla o de Rosenberg. El paciente se coloca en una posición de cuadripedia con la pierna en la rodilla a estudio retrasada y menos flexionada. Utilizamos un chasis de 20×30 con la técnica de 56 kV, 16 MA y la distancia del foco receptor de 1 metro con el índice de rayo central directamente en la articulación y 0 grados de angulación. Colimamos en la parte superior hasta el tercio distal del fémur, en la parte inferior hasta el tercio proximal de la tibia y el peroné y en la derecha y la izquierda a nivel de la anatomía del paciente. Con esta proyección buscamos evaluar la meseta tibial, que nos permite evaluar la estabilidad de la rodilla, para mirar si hay ensanchamiento del espacio articular o cambios de la alineación del eje de la pierna, varo o en valgo, lo cual puede indicar lesiones del ligamento asociados. Seguimos con la proyección axial de calcáneo. El paciente está en sedestación con la pierna a estudio totalmente estirada, recta y formando 90 grados entre el pie y la tibia. Lo ideal es flexionar completamente el tobillo, ayudándose de una venda u otra prenda que el mismo paciente debe tirar. El tamaño del chasis, vamos a utilizar uno de 20×30 con una distancia del foco receptor de 1 metro, con una técnica de 54 kV, 4 MA. El rayo central, la incidencia va a ser directamente en el calcáneo con una angulación de 15 grados caudulocraneal. La colimación va a ser superior hasta la mitad de los metatarsianos, inferior derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente.
En esta proyección se va a evaluar la anatomía y posibles fracturas del hueso del talón, permitiendo identificar el ensanchamiento del hueso, la alineación del retropié y el estado de la articulación subastragalina. Luego tenemos la proyección lateral del calcáneo. El paciente va a estar de cúbito lateral con la pierna en estudio totalmente estirada, apoyada sobre su cara externa del calcáneo en su totalidad sobre el buki, el pie a 90 grados respecto a la tibia, la pierna contraria flexionada en la cadera hasta hacerla pasar por encima. Vamos a utilizar un chasis de 18x24, la distancia del foco receptor de 1 metro, la incidencia del rayo directamente al calcáneo con una angulación de 0 grados. Colimamos en la parte superior hasta la articulación tibio-astragalina, en la parte inferior derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente, por debajo del astrágalo. La imagen debe de verse en su totalidad el calcáneo, así como la articulación subastragalina y la articulación calcáneo-cuboidea. También debe de ser visible el tendón de Aquiles. Luego pasamos a la proyección anteroposterior de pies en carga. El paciente debe ubicarse en bipedestación encima del chasis, de tal manera que la planta de los pies queden juntas y apoyadas en su totalidad sobre el chasis. Se utiliza un chasis de 18x24, la técnica es de 53 kb por 1.6 MA, la distancia del foco receptor de 1 metro, la incidencia del rayo va a ser en el tercio medio del tercer metatarsiano, con una angulación caudocraneal de 20 grados. Y colimamos en el nivel superior hasta el tarso, en la inferior derecha e izquierda a nivel de la anatomía del pie del paciente por delante del astrágalo. En esta vamos a evaluar la relación entre el astrágalo y el hueso navicular, también los ejes del hueso del antepié, los metatarsianos y falanges, y los huesos del retropié, el astrágalo y el calcáneo, también buscando líneas de fractura en los huesos del tarso y metatarso. Para concluir, la realización de las proyecciones radiológicas adecuadas para cada articulación, selección de las vistas estándar y complementarias específicas, garantiza la máxima rentabilidad diagnóstica con la mínima dosis de radiación para el paciente. Si utilizamos la correcta técnica de posicionamiento y la interpretación rigurosa de estas imágenes, sería un pilar fundamental en la atención al paciente. Muchas gracias.